Luis Miguel González, director editorial de El Economista y también analista político, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo te va? Feliz año, todavía creo se puede valer. Luis Miguel, bienvenido. Muchas gracias por la bienvenida, feliz año. Bueno, ya oíste cómo están los tonos en este cierre de precampañas. ¿Cómo las has visto y cómo has visto al precandidato de Movimiento Ciudadano? Creo que la semana pasada arrancó y termina con una duda, y es si debemos seguir hablando de una competencia entre dos o debemos ya, aunque sea por cuidar las formas, incluir literalmente tres pantallas para observar. Vemos que lo que desde el año pasado se presagiaba, que es una campaña que se da en medio de una sociedad polarizada, eventualmente nos coloca en esta disyuntiva. Yo creo que hablaremos de Movimiento Ciudadano probablemente como una fuerza política en lo local, en algunas contiendas, claramente Jalisco, claramente Nuevo León, pero en lo nacional creo que tenemos que hablar mucho más de lo que creo que está muy claro. Es un referendo sobre la continuidad del proyecto López Obradorista o eventualmente un freno y una nueva oportunidad para el PAN y el PRI. Creo que la jornada del domingo siguió marcado por lo que vimos a lo largo de la semana, las repercusiones con el tema de Coahuila, con el reportaje de Latino sobre los negocios del Tren Maya, y en términos generales, yo diría que para alguien que está lejos de la política, seguimos en este territorio donde los políticos hacen todo lo posible por espantar a la gente que de buena fe cree que están ahí para cambiar las cosas para bien. Es eso, Luis Miguel, que en cierta medida lo que están buscando es que voten los suyos, los cercanos, los que los siguen incondicionalmente, tanto a la oposición o a la 4T, y que todo el grueso poblacional, pues como tú lo dices, se espante y de plano ya mejor no atienda esto porque como dirán ellos, pues ya está cantado esto. Creo que el otro tema que me parece que es relevante es qué tanto tenemos que confiar en las encuestas. Hasta ahora lo que tenemos son muchas evidencias de que hay algunas encuestas que simplemente están al servicio del mejor postor, y por otra parte tenemos, yo diría, una democracia muy joven en donde hay mucha gente que no expresa con confianza su opinión simplemente porque, además de una democracia joven, somos un país desconfiado. Yo creo que va a ser una elección más cerrada de lo que dicen las encuestas, que creo que es fundamental que haya mucha participación ciudadana, sobre todo porque entre más participación haya, quien aspire a gobernar, quien aspire a un cargo, por ejemplo en el legislativo, tendrá más legitimidad. Y por legitimidad me refiero a cuántas personas votaron por él o por ella. Oye, Luis Miguel, se ensañaron mucho ambos en estos escándalos. Por un lado, el de desvío de recursos, el San Juanas Gate, que se destapa la semana pasada de este acuse de San Juana Martínez de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuando estaba Luisa María Alcalde de titular, les había pedido un moche del 20% de las liquidaciones que recibieran los trabajadores. Eso lo quiso aprovechar muy bien la oposición, pero luego apareció este documento de los acuerdos del oscurito del PAN con el PRI en el gobierno, de los únicos gobiernos que ganaron, el de Coahuila. Toda la semana pasada se cantaron su suerte entre los dos. Totalmente. Bueno, dices apareció, pero lo más absurdo del caso es que el que lo da a conocer es Marco Cortés. ¿De qué manera? O sea, no encuentro una manera más clara de sabotear.
a tu partido, a tu candidata, que dar a conocer este documento. Y lo mismo podemos decir de lo de San Juana. Las dos acusaciones son importantes porque vienen de gente que ha estado en la mesa de toma de decisiones. San Juana Martínez fue periodista hasta antes de este sexenio, pero durante este sexenio gozó de la simpatía de Palacio Nacional. Digamos, es todo menos un personaje menor. Ajá. Las acusaciones tienen el peso que le da el propio respaldo que López Obrador le dio en otros momentos del sexenio. Ojo, Digamos. y que también en su momento tuvo el espaldarazo de personajes de la 4T que se utilizaban como los caballeros andantes hacia los momentos ríspidos. La mayoría de ellos la apoyaba, ¿eh, Luis Miguel? Totalmente. Y yo pondría como tercer grupo de revelaciones la publicación de los reportajes en Latinus sobre el Tren Maya, en parte por una razón. Es un proyecto que ya terminó en su primera etapa y poco a poco terminaremos de encontrarle forma. ¿Qué tanto de lo que prometía entregó y qué tanto de la forma en que se hizo nos ayuda a entender cómo se toman decisiones, de qué manera se usan los recursos públicos? Yo diría, no es que tengamos que tomar al reportaje al pie de la letra, pero nos ayuda a literalmente a ir entendiendo mejor algo de las obras emblemáticas. Quiero volver al tema que planteas al principio. Si la primera semana nos dice algo, es decir, si el cierre de las precampañas nos dice algo, hay mucho más fuerza en las acusaciones a los otros que en la presentación de las propias propuestas. Parecería que el mensaje más fuerte es no votes por ellos, más que te voy a convencer de que votes por mí. Sí. Sí, es más una competencia de convencer, que no le des el voto al otro, dámelo a mí, ¿no? Más es eso, ya ni siquiera es el de las propuestas. Bueno, ni siquiera aparece el México real en los 3 precandidatos presidenciales. Bueno, si acaso Xóchitl abordó un poco el tema de la inseguridad y los muertos de este país que ha dejado el sexenio, pero de allá en fuera, ni Movimiento Ciudadano ni la 4T se atreven a mirar ese México. Sí, Movimiento Ciudadano, hay que recordar, apenas hace una semana designó candidato, de hecho menos de una semana, el anuncio oficial fue el martes. Creo que el gran reto para Jorge Álvarez Maínez es no ser un actor de reparto o un extra en esta película, sí, y convertirse en literalmente que salga su foto en el cartel como si estuviéramos viendo el tráiler de una película. Bueno, Luis Miguel, fue absurdo ahorita lo que vimos. Samuel ni siquiera se quiere ir de la mirada de la cámara. O sea, no le quiere es que ahí le va a dar los tenis a naranjas a Álvarez Maínez. Pero caray, ya, señor, sálgase de la cámara, ya no es su momento, pero no se quiere ir, Samuel. Samuel, ahí está, Luis Miguel. Totalmente, y tan no todos están de acuerdo con que Samuel siga ahí, que en ese contexto hay que entender la reacción de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Fundamentalmente el reclamo de Enrique Alfaro, entre líneas, es, oigan, el accionista mayoritario de MC es el gobierno de Jalisco y zona metropolitana de Guadalajara, porque hasta ahora somos los que más votos hemos conseguido para el partido. Claro. De alguna manera el reclamo es cómo alguien que es un éxito en redes sociales puede hacer valer más eso que lo que significa la operación política y lo que aportamos al partido. El que hayamos cambiado de tema no quiere decir que el tema esté resuelto. Uh-huh. El que no hayan podido todavía subir a la foto a Enrique Alfaro es, vamos a decir, un indicio de lo débil que arranca la campaña de Álvarez Maínez. Y fíjate,
Samuel García destapa a Álvarez Maínez en este video con cervecitas y carne asada. Luego, cuando se va a registrar, en el momento del registro ya como precandidato presidencial, ahí está al lado de él Samuel García diciendo él va a ser el candidato, él es el de nosotros. Y en segundo plano, a 2 lugares, Dante Delgado solo aplaudiendo, Luis Miguel, el hombre que era el franquiciatario de esta marca que en su momento fue Convergencia y ahora se transformó en Movimiento Ciudadano. Totalmente. Aparentemente desde la mercadotecnia, el mensaje es: somos un partido de jóvenes, somos el partido que tiene la mejor oferta para los jóvenes, y en ese sentido hay que entenderlo. Pero como es claro, en política cuenta tanto lo que aparece en el escenario como lo que ocurre en la tramoya. Es verdaderamente de risa lo que pasa en esta parte. Estamos llegando a la parte final, pero no quiero que te vayas sin antes preguntarte, Luis Miguel, incluso hoy se volvió también tema nacional el asunto de la reforma de pensiones que quiere hacer López Obrador, a la reforma de Zedillo, la de 1997, que quiere pagar el 100% del sueldo que se gane a los trabajadores. Sin embargo, lo están viendo muchos con ojos tanto de sorpresa, pero también de miedo. Se habla de que por ahí quiere el gobierno entrar para controlar las afores. Y te lo quiero preguntar de manera directa, ¿es eso? ¿Qué ves tú, Luis Miguel? No está claro cuál es el plan del gobierno hasta que lo presente. Ajá. Lo que sí está claro es que el presidente toca una fibra sensible al recordarnos lo desprotegido que estamos como población en el momento en que llegamos a la edad de la jubilación. Mi primera impresión es: el presidente lo que quiere es seguir con un tema que puede influir en la boleta. Él dice: yo te puedo garantizar como presidente que esto va a quedar, pero lo que no dice es cómo se haría, y en última instancia, que me parece que es lo más relevante, las cuentas le van a llegar a la próxima presidenta de México y son cuentas muy complicadas de pagar. Literalmente es como si estuviéramos tomando una decisión que ningún país del mundo se atreve a garantizar, que es: una vez que te jubiles vas a ganar lo mismo que ganabas mientras estabas en activo. No se puede hacer por lo pronto mientras no digas de dónde va a salir el dinero, mientras no resuelvas preguntas incómodas como ¿qué vas a hacer con la edad de jubilación? Si la probabilidad estadística de vida está ahorita ya más pegada a los 80 años y la edad de jubilación está entre los 60 y 65, significa 15 años de pensiones, en algunos casos más. ¿Cómo le vamos a hacer para, vamos a decir, trabajar 30 años y con esos 30 años pagar X número de años con el mismo ingreso? Uh-huh. Creo que es un tema que merece la mayor atención, y probablemente a lo que deberíamos de aspirar como mexicanos es a tener mejores pensiones que las que tenemos, dando por hecho que el 100% es tan complicado que ningún país del mundo lo ofrece. Sí, no lo tiene. Hay países desarrollados, Japón, Australia, que la tasa de reemplazo es 40%. Y no se puede. Nada más para poner las cosas en perspectiva. Oye, Luis Miguel, pero otra cosa que se nos está pasando, y con esto creo que vamos a cerrar, se está acabando el tiempo del país joven, que tanto nos decían que México es un país de jóvenes, que es el que va a sostener las pensiones de quienes se tienen que jubilar. Ya se nos está acabando el tiempo en eso, Luis Miguel. Totalmente. Cuando decíamos quién paga las pensiones, fundamentalmente se pagan con una combinación de el dinero que uno generó produciendo más el dinero que generan las personas que están siendo productivas mientras nosotros ya nos jubilamos.
cuál es la mezcla correcta, cuál es lo justo, y yo quiero enfatizar esto. Si con toda razón tratamos mejor a los jubilados, conseguimos algo, pero el costo que podemos pagar es que haya menos dinero, por ejemplo, para los jóvenes, por ejemplo, para los niños, por ejemplo, para la población que está activa o para los sectores que necesitan esos recursos. Al final es una cobija que tiene un determinado tamaño. Si la queremos hacer crecer, hay que ver cómo, y si lo que vamos a hacer es jalar la cobija de un grupo demográfico a otro, ver quién es el que queda descobijado. Híjole, qué tema. Qué tema, estimado Luis Miguel. Yo te pediría que sigamos en contacto, si nos lo permites, para conocer el avance de lo que se vaya hablando de este intento de reforma otra vez a pensiones en este sexenio. Que tengas buen día y gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Un abrazo, buen año. Que estés muy bien. Luis Miguel González, director editorial del Economista y analista político también. Luis Miguel González, director editorial del Economista y también analista político, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo te va? Feliz año, todavía creo se puede valer. Luis Miguel, bienvenido. Muchas gracias por la bienvenida. Feliz año. Bueno, ya oíste cómo están los tonos en este cierre de precampañas. ¿Cómo las has visto y cómo has visto al precandidato de Movimiento Ciudadano? Creo que la semana pasada arrancó y termina con una duda, y es si debemos seguir hablando de una competencia entre dos o debemos ya, aunque sea por cuidar las formas, incluir literalmente tres pantallas para observar. Vemos que lo que desde el año pasado se presagiaba, que es una campaña que se da en medio de una sociedad polarizada, eventualmente nos coloca en esta disyuntiva. Yo creo que hablaremos de Movimiento Ciudadano probablemente como una fuerza política en lo local, en algunas contiendas, claramente Jalisco, claramente Nuevo León, pero en lo nacional creo que tenemos que hablar mucho más de lo que creo que está muy claro. Es un referendo sobre la continuidad del proyecto López Obradorista o eventualmente un freno y una nueva oportunidad para el PAN y el PRI. Creo que la jornada del domingo siguió marcado por lo que vimos a lo largo de la semana, las repercusiones con el tema de Coahuila, con el reportaje de Latino sobre los negocios del Tren Maya, y en términos generales, yo diría que para alguien que está lejos de la política, seguimos en este territorio donde los políticos hacen todo lo posible por espantar a la gente que de buena fe cree que están ahí para cambiar las cosas para bien. Es eso, Luis Miguel, que en cierta medida lo que están buscando es que voten los suyos, los cercanos, los que los siguen incondicionalmente, tanto a la oposición o a la 4T, y que todo el grueso poblacional, pues como tú lo dices, se espante y de plano ya mejor no atienda esto porque, como dirán ellos, pues ya está cantado esto. Creo que el otro tema que me parece que es relevante es qué tanto tenemos que confiar en las encuestas. Hasta ahora lo que tenemos son muchas evidencias de que hay algunas encuestas que simplemente están al servicio del mejor postor, y por otra parte tenemos, yo diría, una democracia muy joven en donde hay mucha gente que no expresa con confianza su opinión simplemente porque, además de una democracia joven, somos un país desconfiado. Yo creo que va a ser una elección más cerrada de lo que dicen las encuestas, que creo que es fundamental que haya mucha participación ciudadana, sobre todo porque entre más participación haya, quien aspire a gobernar, quien aspire a un cargo, por ejemplo en el legislativo,
tendrá más legitimidad. Y por legitimidad me refiero a cuántas personas votaron por él o por ella. Oye, Luis Miguel, se ensañaron mucho ambos en estos escándalos. Por un lado, el de desvío de recursos, el San Juanas Gate, que se destapa la semana pasada de este acuse de San Juana Martínez de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuando estaba Luisa María Alcalde de titular, les había pedido un moche del 20% de las liquidaciones que recibieran los trabajadores. Eso lo quiso aprovechar muy bien la oposición, pero luego apareció este documento de los acuerdos del oscurito del PAN con el PRI en el gobierno, de los únicos gobiernos que ganaron, el de Coahuila. Toda la semana pasada se cantaron su suerte entre los dos. Totalmente. Bueno, dices apareció, pero lo más absurdo del caso es que el que lo da a conocer es Marco Cortés. ¿De qué manera? O sea, no encuentro una manera más clara de sabotear a tu partido, a tu candidata, que dar a conocer este documento. Y lo mismo podríamos decir de lo de San Juana. Las dos acusaciones son importantes porque vienen de gente que ha estado en la mesa de toma de decisiones. San Juana Martínez fue periodista hasta antes de este sexenio, pero durante este sexenio gozó de la simpatía de Palacio Nacional. Digamos, es todo menos un personaje menor. Ajá. Las acusaciones tienen el peso que le da el propio respaldo que López Obrador le dio en otros momentos del sexenio. Ojo, digamos. Y que también en su momento tuvo el espaldarazo de personajes de la 4T que se utilizaban como los caballeros andantes hacia los momentos ríspidos. La mayoría de ellos la apoyaba, Luis Miguel. Totalmente. Y yo pondría como tercer grupo de revelaciones la publicación de los reportajes en Latinus sobre el Tren Maya, en parte por una razón. Es un proyecto que ya terminó en su primera etapa y poco a poco terminaremos de encontrarle forma. ¿Qué tanto de lo que prometía entregó y qué tanto de la forma en que se hizo nos ayuda a entender cómo se toman decisiones, de qué manera se usan los recursos públicos? Yo diría, no es que tengamos que tomar al reportaje al pie de la letra, pero nos ayuda a literalmente a ir entendiendo mejor algo de las obras emblemáticas. Quiero volver al tema que planteas al principio. Si la primera semana nos dice algo, es decir, si el cierre de las precampañas nos dice algo, hay mucho más fuerza en las acusaciones a los otros que en la presentación de las propias propuestas. Parecería que el mensaje más fuerte es no votes por ellos, más que te voy a convencer de que votes por mí. Sí. Sí, es más una competencia de convencer, que no le des el voto al otro, dámelo a mí, ¿no? Más es eso, ya ni siquiera es el de las propuestas. Bueno, ni siquiera aparece el México real en los tres precandidatos presidenciales. Bueno, si acaso Xóchitl abordó un poco el tema de la inseguridad y los muertos de este país que ha dejado el sexenio, pero de allá en fuera, ni Movimiento Ciudadano ni la 4T se atreven a mirar ese México. Sí, Movimiento Ciudadano, hay que recordar, apenas hace una semana designó candidato, de hecho menos de una semana, el anuncio oficial fue el martes. Creo que el gran reto para Jorge Álvarez Maínez es no ser un actor de reparto o un extra en esta película, sí, y convertirse en literalmente que salga su foto en el cartel como si estuviéramos viendo el tráiler de una película. Bueno, Luis Miguel, fue absurdo ahorita lo que vimos. Samuel ni siquiera se quiere ir de la mirada de la cámara. O sea, no le quiere es que ahí le va a dar los tenis a naranjas a Álvarez Maínez. Pero caray, ya señor, sálgase de la cámara, ya no es su momento, pero no se quiere ir, Samuel. Samuel, ahí está, Luis Miguel. Totalmente, y tan
no todos están de acuerdo con que Samuel siga ahí, que en ese contexto hay que entender la reacción de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Fundamentalmente el reclamo de Enrique Alfaro, entre líneas, es, oigan, el accionista mayoritario de MC es el gobierno de Jalisco y zona metropolitana de Guadalajara, porque hasta ahora somos los que más votos hemos conseguido para el partido. Claro. De alguna manera el reclamo es cómo alguien que es un éxito en redes sociales puede hacer valer más eso que lo que significa la operación política y lo que aportamos al partido. El que hayamos cambiado de tema no quiere decir que el tema esté resuelto. Uh-huh. El que no hayan podido todavía subir a la foto a Enrique Alfaro es, vamos a decir, un indicio de lo débil que arranca la campaña de Álvarez Maínez. Y fíjate, Samuel García destapa a Álvarez Maínez en este video con cervecitas y carne asada. Luego, cuando se va a registrar, en el momento del registro ya como precandidato presidencial, ahí está al lado de él Samuel García diciendo él va a ser el candidato, él es el de nosotros. Y en segundo plano, a 2 lugares, Dante Delgado solo aplaudiendo, Luis Miguel, el hombre que era el franquiciatario de esta marca que en su momento fue Convergencia y ahora se transformó en Movimiento Ciudadano. Totalmente. Aparentemente desde la mercadotecnia, el mensaje es: somos un partido de jóvenes, somos el partido que tiene la mejor oferta para los jóvenes, y en ese sentido hay que entenderlo. Pero, como es claro, en política cuenta tanto lo que aparece en el escenario como lo que ocurre en la tramoya. Es verdaderamente de risa lo que pasa en esta parte. Estamos llegando a la parte final, pero no quiero que te vayas sin antes preguntarte, Luis Miguel, incluso hoy se volvió también tema nacional el asunto de la reforma de pensiones que quiere hacer López Obrador, a la reforma de Zedillo, la de 1997, que quiere pagar el 100% del sueldo que se gane a los trabajadores. Sin embargo, lo están viendo muchos con ojos tanto de sorpresa, pero también de miedo. Se habla de que por ahí quiere el gobierno entrar para controlar las afores. Y te lo quiero preguntar de manera directa, ¿es eso? ¿Qué ves tú, Luis Miguel? No está claro cuál es el plan del gobierno hasta que lo presente. Ajá. Lo que sí está claro es que el presidente toca una fibra sensible al recordarnos lo desprotegido que estamos como población en el momento en que llegamos a la edad de la jubilación. Mi primera impresión es: el presidente lo que quiere es seguir con un tema que puede influir en la boleta. Él dice: yo te puedo garantizar como presidente que esto va a quedar, pero lo que no dice es cómo se haría, y en última instancia, que me parece que es lo más relevante, las cuentas le van a llegar a la próxima presidenta de México y son cuentas muy complicadas de pagar. Literalmente es como si estuviéramos tomando una decisión que ningún país del mundo se atreve a garantizar, que es: una vez que te jubiles vas a ganar lo mismo que ganabas mientras estabas en activo. No se puede hacer por lo pronto mientras no digas de dónde va a salir el dinero, mientras no resuelvas preguntas incómodas como ¿qué vas a hacer con la edad de jubilación? Si la probabilidad estadística de vida está ahorita ya más pegada a los 80 años y la edad de jubilación está entre los 60 y 65, significa 15 años de pensiones, en algunos casos más. ¿Cómo le vamos a hacer para, vamos a decir, trabajar 30 años y con esos 30 años pagar X número de años con el mismo ingreso? Uh-huh. Creo que es un tema que merece la mayor atención
Y probablemente a lo que deberíamos de aspirar como mexicanos es a tener mejores pensiones que las que tenemos, dando por hecho que el 100% es tan complicado que ningún país del mundo lo ofrece. Sí, no lo tiene. Hay países desarrollados, Japón, Australia, que la tasa de reemplazo es 40%. Y no Entonces, se puede. nada más para poner las cosas en perspectiva. Oye, Luis Miguel, pero otra cosa que se nos está pasando, y con esto creo que vamos a cerrar, se está acabando el tiempo del país joven, ¿eh? Que tanto nos decían que México es un país de jóvenes, que es el que va a sostener las pensiones de quienes se tienen que jubilar. Ya se nos está acabando el tiempo en eso, Luis Miguel. Totalmente. Cuando decíamos quién paga las pensiones, fundamentalmente se pagan con una combinación de el dinero que uno generó produciendo más el dinero que generan las personas que están siendo productivas mientras nosotros ya nos jubilamos. ¿Cuál es la mezcla correcta? ¿Cuál es lo justo? Y yo quiero enfatizar esto. Si con toda razón tratamos mejor a los jubilados, conseguimos algo. Pero el costo que podemos pagar es que haya menos dinero, por ejemplo, para los jóvenes, por ejemplo, para los niños, por ejemplo, para la población que está activa o para los sectores que necesitan esos recursos. Al final es una cobija que tiene un determinado tamaño. Si la queremos hacer crecer, hay que ver cómo, y si lo que vamos a hacer es jalar la cobija de un grupo demográfico a otro, ver quién es el que queda descobijado. Híjole, qué tema. Qué tema, estimado Luis Miguel. Yo te pediría que sigamos en contacto, si nos lo permites, para conocer el avance de lo que se vaya hablando de este intento de reforma otra vez a pensiones en este sexenio. Que tengas buen día y gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Un abrazo, buen año. Que estés muy bien. Luis Miguel González, director editorial del Economista y analista político también